Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, nos ha cautivado a muchos y seguro que a ustedes también. El título lo dice todo, el primer flechazo de Burak y Neslihan, secretos que te dejarán sin aliento. Sí, amigos, vamos a desentrañar esa chispa inicial, ese momento mágico en el que dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, conectaron por primera vez. Y prepárense porque hemos recopilado información que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Si son fanáticos de Kara Sevda, o simplemente aman las historias de amor detrás de las cámaras, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en los secretos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. Ahora sí, vamos al lío. Todos conocemos a Burak y Neslihan como Kemal y Nihan en Kara Sevda, una pareja que nos hizo suspirar, llorar y soñar despiertos. Su química en pantalla era simplemente innegable, tan real que muchos nos preguntábamos, ¿será que esa conexión trasciende las cámaras? Y la respuesta, como suelen ser las cosas en el mundo del espectáculo, tiene sus matices, pero hoy vamos a hablar de ese primer flechazo. ¿Fue amor a primera vista? Hubo momentos clave que marcaron el inicio de todo. Para empezar, recordemos un poco el contexto. Kara Sevda se convirtió en un fenómeno mundial, y la pareja protagonista, por supuesto, se robó el corazón de millones. Pero, ¿cuándo exactamente empezó esa química que vemos en pantalla? Mucho antes de que las cámaras comenzaran a rodar, ya existía una expectativa. Ambos actores eran ya figuras reconocidas en Turquía, aunque sus carreras habían tomado caminos ligeramente distintos. Burak ya tenía un historial de papeles exitosos y un gran carisma, mientras que Neslihan, con su talento fresco y su belleza etérea, ya había dejado su marca en producciones anteriores. El punto de inflexión, por supuesto, fue cuando ambos fueron seleccionados para protagonizar Kara Sevda. Imaginen la escena, dos talentos jóvenes, con una gran proyección, convocados para ser la pareja central de lo que se convertiría en una de las series más ambiciosas y exitosas de la televisión turca. La presión, sin duda, era enorme, pero también lo era la oportunidad. Y es aquí donde empiezan los primeros secretos. Se dice que en las primeras lecturas de guión y los primeros ensayos, tanto Burak como Neslihan sintieron una conexión casi inmediata. No se trataba solo de una profesionalidad impecable, sino de algo más. Fuentes cercanas a la producción, y que hemos podido investigar, sugieren que ambos actores quedaron impresionados por la presencia y el talento del otro. Burak, conocido por su profesionalismo y su enfoque en el set, se sintió intrigado por la intensidad y la vulnerabilidad que Neslihan transmitía en su interpretación. Por su parte, Neslihan se vio cautivada por la seguridad y la pasión que Burak ponía en cada escena. Uno de los primeros secretos que queremos compartir es sobre esa fase inicial de familiarización. A menudo los actores se toman un tiempo para construir la química en pantalla, para entenderse, para encontrar ese ritmo juntos. Pero en el caso de Burak y Neslihan, parece que ese proceso fue sorprendentemente rápido. Los rumores iniciales hablaban de que desde el primer día de rodaje, había una atmósfera de respeto mutuo y una facilidad para la improvisación y la conexión emocional que dejaba al equipo de producción asombrado. No era raro verlos ensayando juntos fuera del horario, discutiendo escenas, y buscando la manera más auténtica de dar vida a Kemal y Nihan. Y aquí viene otro dato que quizás no muchos conozcan. Hubo una escena en particular, de las primeras en ser filmadas, que se dice que solidificó aún más esa conexión. Una escena cargada de emoción, de tensión, donde Kemal y Nihan se encontraban por primera vez en un contexto de profunda vulnerabilidad. La forma en que Burak y Neslihan la interpretaron, la manera en que se miraban, la intensidad de sus voces y gestos, fue tan impactante que, según testigos, incluso el director de la serie quedó emocionado y se dio cuenta de que estaba presenciando algo muy especial. Fue como si, en ese momento, los personajes de Kemal y Nihan cobraran vida de una manera que superaba las expectativas. Otro aspecto que contribuyó a este primer flechazo, o al menos a una fuerte conexión, fue la admiración mutua que se profesaban. A pesar de ser jóvenes, ambos eran profesionales experimentados en sus respectivos campos. Burak admiraba la profundidad artística de Neslihan, su capacidad para sumergirse en personajes complejos y darles un alma. Neslihan, por su parte, veía en Burak un actor carismático y dedicado, alguien que aportaba una energía magnética a cada proyecto. Esta
Admiración mutua, lejos de ser una competencia, parece que se convirtió en un terreno fértil para el respeto y la colaboración, que son pilares fundamentales en cualquier relación, sea profesional o personal. Y hablemos de esa química que tanto nos hizo suspirar. ¿De dónde salía? No era solo talento actoral, aunque ambos lo tienen de sobra. Se dice que su capacidad para entenderse sin necesidad de muchas palabras fue un factor clave. Compartían una visión similar sobre la actuación, sobre la importancia de la autenticidad y la entrega emocional. En las entrevistas, ambos han mencionado en varias ocasiones lo fácil que era trabajar juntos, lo cómodo que se sentían en el set, lo que les permitía explorar las emociones de sus personajes con una libertad inusual. Pero, ¿hubo algo más allá de lo profesional? Aquí es donde entramos en el terreno de los secretos que te dejan sin aliento. Si bien en los inicios de Karasevda ambos actores mantenían una postura profesional y discreta, los rumores de una conexión más profunda empezaron a circular discretamente entre el equipo. Se comentaba que pasaban mucho tiempo juntos en los descansos, no solo repasando escenas, sino compartiendo conversaciones, risas, y descubriendo afinidades más allá de la trama de la serie. La química en pantalla era tan potente que era casi imposible para el público y para muchos en la industria imaginar que no hubiera algo más. Lo que es fascinante de esta historia es cómo la línea entre la ficción y la realidad se volvió tan difusa. Kemal y Nihan eran una pareja icónica, y la autenticidad de su amor en la pantalla era un reflejo, al menos en parte, de la conexión que se estaba gestando entre Burak y Neslihan. Sus miradas, sus gestos de complicidad, la forma en que se apoyaban mutuamente en las escenas más difíciles, todo contribuía a esa creencia colectiva en su amor. Uno de los secretos mejor guardados es cómo ambos manejaron la creciente atención mediática. Si bien la serie ganaba popularidad, también lo hacían ellos como individuos. Las especulaciones sobre su relación eran constantes. Sin embargo, ambos demostraron una madurez y una discreción admirables. Preferían mantener su vida privada fuera del ojo público, enfocándose en su trabajo y en la historia que estaban contando. Esta reserva, lejos de apagar el interés, lo alimentaba, creando un aura de misterio y romanticismo alrededor de su relación. Y aquí viene un detalle que pocos conocen. En un evento de premiere de la serie en otro país, donde la euforia de los fans era palpable, hubo un momento en el que Burak y Neslihan compartieron un gesto de complicidad tan sutil, pero a la vez tan lleno de significado, que solo quienes estaban muy cerca pudieron notarlo. Una mano que rozó la otra de manera casi imperceptible, una mirada que duró un instante más de lo necesario, un intercambio de sonrisas que parecía decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Estos pequeños detalles, a menudo ignorados por el gran público, son los que alimentan las historias y los rumores de amor. Otro secreto que hemos logrado desenterrar es cómo, a pesar de la intensa agenda de rodaje y la presión del éxito, ambos actores encontraron momentos para apoyarse mutuamente. Cuando uno tenía un día difícil, el otro estaba ahí para ofrecer palabras de aliento. Se convirtieron en un pilar de apoyo el uno para el otro, entendiendo las exigencias de una industria tan demandante. Esta camaradería y este apoyo mutuo, sin duda, fortalecieron el vínculo que los unía, y sentaron las bases para algo más profundo. El primer flechazo de Burak y Neslihan no fue solo un momento fugaz, sino una construcción gradual, tejida con respeto, admiración, profesionalismo y una química innegable. Fue esa chispa inicial que, alimentada por la pasión por su trabajo y la comprensión mutua, se convirtió en una conexión que cautivó a millones. Y aunque ambos siempre han sido muy reservados con su vida personal, los pequeños detalles, las miradas cómplices y el respeto profesional que se profesaban, nos cuentan una historia de un inicio especial. Así que, para resumir, hoy hemos explorado los inicios de la conexión entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, los protagonistas de Karasevda. Hemos hablado de cómo su admiración mutua, su profesionalismo y una química instantánea en las primeras lecturas de guión y ensayos marcaron un antes y un después. Descubrimos secretos sobre escenas clave que solidificaron su vínculo, y cómo su discreción ante la atención mediática solo aumentó el misterio. La forma en que se apoyaron mutuamente durante el rodaje y esos pequeños gestos de complicidad, que algunos pocos privilegiados pudieron presenciar, nos dan una visión íntima de cómo nació esta conexión tan especial. Y hasta aquí nuestro viaje al corazón de este primer flechazo. Espero de verdad que hayan disfrutado de estos secretos y que les hayan dejado tan boquiabiertos como a nosotros. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan.
¿Ya conocían alguno de estos detalles? ¿Qué les pareció la química de Burak y Neslihan en Karasevda? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué les resuena de cada vídeo. Y si este contenido les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, no duden en demostrarlo. Denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos y familiares que sean fanáticos de estas estrellas o de las historias de amor detrás de cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así se aseguran de estar al día con todas nuestras futuras entregas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.